Cristina Fernández es un personaje político de primera y fue la que encabezó la oposición porque tenía calidad, no porque Macri le escogió. Ahora tampoco es que Alberto le esté escogiendo a Horacio. No es el problema de la apertura, el problema es que no hay control sobre la apertura. Los bares, hacer una pelea por los bares y que los bares sean la base de una disputa, me parece que, vuelvo a decir, y además ustedes ven, es muy difícil controlar los bares por la propia esencia de lo que va uno a hacer a un bar. La cantidad de casos está bastante mantenida, pero está migrando hacia el interior de la provincia lentamente. Creo que estamos en un momento de la epidemia que si hacemos un trabajo serio podemos bajar los casos en la provincia de Buenos Aires especialmente. Me parece que, digamos, hacer un aporte extraordinario es razonable, ¿no? En un estado de pandemia. Esta sociedad que fue moldeada por el peronismo es más desigual que muchas otras, y es desastrosa. Ahorré peso sobre peso, hice todo y ahora hay que mirar a otro, entonces me tenés que saquear a mí. No es así, no es así, va a haber quilombo. En la noche del lunes se presentó en el Congreso Nacional un proyecto que propone crear un sistema para poder captar ahorros en pesos y estos redirigirlos a obras, a la construcción de viviendas. Lo que estamos planteando es crear un programa nacional de ahorro para la producción de infraestructura y la vivienda. En ahorrar con un fin productivo, con un fin de vivienda y con un fin de crear infraestructura. Bienvenidos a Alta Data, el lugar donde te enterás de todo lo que pasa en un toque y donde también en un toque te mostramos todas las operaciones que quiere hacer la oposición y las desmentimos acá en el Destape, porque, oh, qué casualidad, justo cuando el gobierno avanza en sacarle un poquitito a los más ricos del país, a esa minoría, ¿sí?, muy pequeña que tenemos en la Argentina para lograr sobrellevar esta situación de pandemia, justo cuando el gobierno está avanzando en distintos proyectos para reactivar la economía argentina, los medios de comunicación opositores quieren meternos miedo, ¿sí?, meternos miedo a vos, a mí y a todos. Así que muy atentos a este programón que tenemos de Alta Data. Como les comentaba al principio del programa, ¿no les parece un poquitito sospechoso que justo el día que el Congreso de la Nación empieza a debatir el impuesto a las grandes fortunas, este aporte solidario que va a ayudar a sobrellevar toda esta situación de pandemia y pospandemia, medios de comunicación como Clarín y La Nación salgan con una tapa en la que explican la situación de una empresa que se quiere ir del país? Para que veas que no te miento, repasemos un poquito las noticias que se publicaron en la tapa de estos medios. Arranquemos por la de Clarín. Falabella no ve salida a la crisis económica y se va de Argentina. Y ahí también está el de La Nación. Falabella se suma a la lista de empresas que se va del país. Nos da la sensación que esto se trata de un te toman por boludo full con papas, gaseosa, extra ketchup y todo lo que quieras agregarle al combo. ¿Por qué? Porque los grandes medios lo que quieren es embarrar la cancha e instalar que estas empresas se van por la política económica de este gobierno. Primero aclaremos que el impuesto a las grandes fortunas solo es para personas físicas, no jurídicas. Y en segundo lugar, es de público conocimiento que Falabella viene cerrando locales y achicándose en Argentina desde comienzos del 2019, cuando estaba Macri. Pero además, Argentina es uno de los lugares donde menos perdió Falabella en la región. Mirá estos datos que compartió el economista Hernán Letcher para entender la situación. Vamos con el primero. Los datos más recientes muestran que perdió en todos lados e incluso en Argentina fue en donde menos cayó. En el segmento tiendas y mejoramiento del hogar, Argentina mostró un resultado negativo a junio de 2020 de 6,5 millones de dólares menos, mucho menos de lo que perdió en Chile, Perú, Colombia y Brasil. Acá tenemos otros datos que compartió Hernán Letcher. Alguien puede decir que en Argentina tiene un mercado más chico, pero entonces veamos los datos en relación a la facturación.
También el caso argentino es el menos afectado por la pandemia, así que no nos hagan creer que la empresa se va por este gobierno. No sé ustedes, pero yo no caso una de economía y a veces me pregunto qué puedo hacer con los ahorros que tengo en pesos. Bueno, se presentó un proyecto que apunta a que ese dinero vaya a la economía real, se vuelque a la construcción y ayude a paliar un poco el déficit ocupacional que tenemos en la Argentina. ¿Te lo cuenta Ezequiel Orlando en menos de un minuto? En la noche del lunes se presentó en el Congreso Nacional un proyecto que propone crear un sistema para poder captar ahorros en pesos y estos redirigirlos a obras, a la construcción de viviendas, a la construcción de infraestructura. La idea del senador Oscar Parrilli es, en primer lugar, crear una alternativa al dólar para primero, obviamente descomprimir el mercado cambiario y generar una alternativa de ahorro en pesos para los ahorristas. Entonces, se captarían todos estos ahorros y el gobierno nacional, el Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán en concreto, lo destinaría a distintos usos de acuerdo a la prioridad que les parezca. Estos van a ser principalmente construcción de viviendas, construcción de obras de infraestructura, obras energéticas, lo que el gobierno nacional considere prioridad. La idea para los ahorristas es tener un instrumento que entregue una tasa de interés muy pero muy alta, mínimo la de las LELIQ, o sea mayor que la de los plazos fijos, de esta manera para incentivar y atraer a los pesos que hay en circulación y que van al dólar ahorro o incluso a los mercados paralelos o que quizás no tienen un destino específico. Esta propuesta fue presentada en el Senado, va a tener que debatirse a partir de las próximas semanas, pero es una alternativa interesante para justamente motorizar la economía en tiempos de pandemia. Un esquema muy similar al que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, o supo tener en algún momento, y que ahora justamente el gobierno nacional quiere volver a darle ese rol. Se pone movidito el Congreso de la Nación porque hoy comenzó a debatirse el impuesto a las grandes riquezas en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Un impuesto que va a afectar por única vez a unas 12.000 personas en toda la Argentina con un patrimonio declarado de unos 200 millones de pesos para arriba. Pero atenti porque nos vamos a enfrentar a un montón de operaciones de parte de los medios de comunicación opositores para que los ricos no paguen este impuesto que, reitero, es por única vez. Para darte un adelanto nada más, acá en Alta Data te mostramos lo que dijo Jorge Fernández Díaz, periodista de Clarín y de La Nación. Básicamente, dijo que se va a armar quilombo si tocan a los ricos. Esta sociedad que fue moldeada por el peronismo es más desigual que muchas otras y es desastrosa. Pero ahora no me vengan. O sea, si me querés meter... A ver, si me querés sacar un riñón, no me digas que a mí me sobra un riñón, ¿eh? No, a mí no me sobra ningún riñón. Le faltará a otro un riñón. Pero a mí no me digas que yo hice mi trabajo y hice méritos en la empresa donde estaba, ahorré peso sobre peso, hice todo y ahora hay que mirar a otro, entonces me tenés que saquear a mí. No es así, no es así, va a haber quilombo. Pero incluso desde los sectores empresarios, no todos, muestran apoyo a este gobierno. Mirá lo que dijo, para entender un poco, el dirigente de la Unión Industrial Argentina, José Urtubey, en declaraciones a El Destape Radio. Me parece que, hacer un aporte extraordinario es razonable, ¿no? En un estado de pandemia. Ahora, primero, me parece que mal llamado impuesto a la riqueza, ¿no? Uh-huh. Es estigmatizante porque, por otro lado, creo que en alguna medida ya la escala tributaria lo viene haciendo. En segundo lugar, creo que hay que ver cómo sale finalmente ese proyecto, porque hay un principio que no debe ser vulnerado, porque si no va a ser finalmente declarada inconstitucional la ley, que es que no puede ser irretroactivo en materia fiscal. Uh-huh. La base imponible no la puede fijar a marzo o a diciembre del año pasado, no puede ser retroactivo.
Y por otro lado, que digo, me parece bien hacer un aporte, digamos, la doble imposición vía casi duplicarlo a lo que es lo patrimonial o bienes personales, me parece que ahí hay que revisar también, es decir, verle poner una alícuota, pero no necesariamente replicar lo que es bienes personales. Y si hablamos de grandes fortunas que no gustan de tributar, ¿cómo no hablar de Mauricio Macri? Díganme acá abajo quién más se les ocurre que puede entrar en esta categoría. Macri firmó un comunicado de la organización IDEA mostrando preocupación por las desigualdades generadas por la pandemia y aunque no lo creas, ese texto dice cosas como esta. Acá tenemos el comunicado firmado por Macri que dice: en la raíz de las debilidades de las sociedades latinoamericanas están las varias dimensiones de las desigualdades sociales y los aún altos niveles de pobreza. Comunicado de IDEA, recuerden. No es que no sea cierto lo que dice este comunicado, ni mucho menos, por supuesto, pero lo que llama la atención es que Macri advierta sobre la pobreza y la desigualdad. Hagamos un repaso para los que a veces tenemos poca memoria de lo que hizo Macri con la pobreza recientemente y cuál fue su resultado. Acá tenemos datos del segundo trimestre del 2016, la pobreza era del 32,2% y en el segundo trimestre del 2019, según datos oficiales del INDEC, el índice trepó al 35,5%. Estamos hablando de 4 millones de nuevos pobres en la Argentina de Mauricio Macri. Y ya que hablamos de Macri, quien también apareció fue el consultor, el gurú Jaime Durán Barba, que para sorpresa de muchos y para otros no tanto, porque a veces lo suele hacer, volvió a hablar bien de Cristina Kirchner. A ver lo que dijo. Cristina y el kirchnerismo lo eligieron a Macri como el rival. Ahora da la impresión, la semana pasada, Alberto lo elige a Larreta. Le pregunto, Durán Barba, ¿Larreta está preparado para dar la pelea y cree que es una buena estrategia del gobierno subirlo al jefe de gobierno porteño a la pelea? Yo no creo que Mauricio escogió a Cristina como rival nunca. Si quería escoger un rival fácil de derrotar, lo escogía a Filmus, que es el profesional de las derrotas, y salía bárbaro. No, el profesional de las derrotas le mandó. Inteligente, es una mujer con mucha visión de poder, con mucha estrategia, es una mujer muy importante. Yo no soy amigo de fanatismos, no soy amigo de hablar mal de la persona con cuyas ideas no concuerdo. Cristina Fernández es un personaje político de primera y fue la que encabezó la oposición porque tenía calidad, no porque Macri la escogió. Ahora tampoco es que Alberto le esté escogiendo a Horacio. Vamos con los últimos datos de coronavirus en la Argentina. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, el país ya tiene 565.446 contagiados, 9.909 en las últimas 24 horas. Además, también se contabiliza la cifra de 11.710 fallecidos, de los cuales 315 murieron en el último día, y hay 438.883 personas que se recuperaron de COVID-19. Y estamos en una semana de definiciones porque esta etapa de la cuarentena vencerá el próximo fin de semana. Por lo tanto, hay que tomar nuevas decisiones para ver cómo se continúa con las medidas de aislamiento en toda la Argentina. El virus, como sabemos, está creciendo, tenemos muchísimos casos y la expansión a lo largo y ancho del país es preocupante. Ahora te vamos a mostrar un gráfico donde vemos la evolución del COVID-19 en la Argentina y los distritos más afectados, como es el caso de la provincia de Buenos Aires. Ahí vemos el mapa oficial del gobierno de la provincia, donde vemos la progresión de la tasa de incidencia acumulada cada 100.000 habitantes. El mapa está más a la izquierda, es el de julio, el del medio, el de agosto, y el de la derecha corresponde a septiembre, los últimos 3 meses. Mira cómo a medida que pasa el tiempo se va poniendo cada vez más oscuro, lo que denota, por supuesto, más casos. Y también mira cómo va aumentando hacia los partidos del interior de la provincia. Escuchalo al viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, que explica qué pasa con este tema. La situación general del país está entre estable en cantidad de casos, pero con una distribución distinta como venía antes, ¿no? En la provincia sucede lo mismo. Hoy tenemos 15% de los casos de la provincia son del interior. La cantidad de casos está bastante mantenida, pero está migrando hacia el interior de la provincia lentamente.
mantenida muy arriba. Esto es un parámetro preocupante porque hay todavía un porcentaje muy grande de la población que no se enfermó, es decir, hay mucha gente que se puede enfermar si aumentan el contacto entre las personas. Se mantiene un cierto grado de estabilidad que podría ser que sea la antesala a un descenso de los casos, siempre y cuando no hagamos nada que empeore la situación. Y en el interior, un aumento de los casos en algunos lugares importante, Mar del Plata principalmente, pero Bahía Blanca, Tandil, Junín, Olavarría, hay muchos lugares donde están aumentando los casos, que llama también a ponerse a trabajar un poco más en reducir esa cantidad de casos. Creo que estamos en un momento de la epidemia que si hacemos un trabajo serio podemos bajar los casos en la provincia de Buenos Aires especialmente. Quien también habló es el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, que apuntó contra las aperturas y dijo que no se puede flexibilizar más si no hay capacidad para controlar estas nuevas habilitaciones. Y por supuesto, las miradas están dirigidas al caso de la ciudad de Buenos Aires, que quiere seguir flexibilizando actividades. No es el problema de la apertura, es el problema que no hay control sobre la apertura, con lo cual los movimientos de personas son muy fuertes. Y eso no hay que ser demasiado sanitarista para saber que el movimiento de personas tiene movimiento del virus y que el movimiento del virus tiene más enfermos y más enfermos significan problemas difíciles de resolver. Hay recreamiento que tiene explicaciones, los pibes, los parques, todo eso me parece razonable. Ahora, los bares, hacer una pelea por los bares y que los bares sean la base de una disputa, me parece que, vuelvo a decir, y además ustedes ven, es muy difícil controlar los bares por la propia esencia de lo que va uno a hacer a un bar. Entonces, si usted no puede controlar, no puede hacer la apertura. Seguramente te andás preguntando en qué anda el trámite sobre los camaristas federales que no quieren dejar sus lugares después de haber sido trasladados a dedo durante el macrismo, algo de lo que se está encargando el Senado de la Nación. Para tener todos los detalles bien clarito, escuchemos a Franco Misraji. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó con un pie afuera de Comodoro Pi a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, dos exponentes del lawfare. ¿Por qué? A ver, ayer tanto Bruglia como Bertuzzi presentaron un per saltum extraordinario ante la Corte luego de que se enteraran de que el Senado definió que este miércoles va a tratar sus pliegos. Es decir, si en la Cámara Alta se rechazan sus pliegos, ellos deberán volver a su lugar de origen, a los tribunales orales federales en los que cumplían sus funciones. Bueno, con este horizonte se fueron a la Corte. La Corte hoy, como todos los martes, se reunió y decidió tocar el tema, pero lo tocó con la elegancia que la caracteriza y, siendo un poco ambigua, la verdad es que no le dio acceso a esa intervención urgente que habían pedido Bruglia y Bertuzzi. Y les dijeron que van a tener el pedido presente para cuando sea el momento final de tocar el tema en la causa. ¿Qué significa esto? Que la Corte decidió no interponerse en lo que va a resolver otro poder, como es la Cámara Alta. A ver, mañana el Senado va a rechazar los pliegos de Bruglia y Bertuzzi y esto hará que los dos tengan que volver a su tribunal de origen. Recordemos, estos dos jueces llegaron a la Cámara Federal porteña por decisión de Mauricio Macri. Fueron puestos a dedo en un lugar clave, estratégico de Comodoro Pi. Y vamos cerrando Alta Data con 3 al toque, 3 noticias que lees en un toque en eldestapeweb.com. Vamos con la primera que tenemos para ustedes. En este caso, amenazaron y atacaron la casa de un intendente que apoyó a Alberto Fernández. Pablo Riveros es un vecinalista que apoyó la candidatura del actual presidente. Hace un mes, desde una cuenta de Facebook, comenzó una campaña de desprestigio. Anoche, cuando él y su esposa llegaron a su casa, encontró que desconocidos lo habían atacado. La ventana al lado de la puerta principal estaba destrozada, había vidrios por todos lados. El picaporte de la puerta estaba movido. Yo tenía mi mochila con la computadora al lado de la ventana y no se la llevaron, fue lo que dijo. Seguimos con información porque Educación lanzó el programa Acompañar Puentes de Igualdad. En medio de la pandemia, el programa busca que en cada territorio del país se dé un acompañamiento integral a niños, niñas, adolescentes y jóvenes para continuar con sus estudios. Y finalmente, Cristina Kirchner decretó el cupo laboral travesti trans en el Senado.
Esta medida ocurre en consonancia con el decreto 721 de este año, firmado por el presidente Alberto Fernández, de cupo laboral travesti trans dentro del Poder Ejecutivo. Es momento de ir despidiéndonos, no sin antes leer, por supuesto, algunos de los mensajes que nos mandan ustedes, y de paso aprovecho para agradecerles por estar siempre del otro lado participando e invitarlos a sumarse a este proyecto que es el Destape. Es muy sencillo, un aporte mínimo para nosotros es un montonazo y crecemos todos juntos. Para hacerlo, métanse en eldestapeweb.com, arriba van a encontrar un banner que dice Hagamos Historia, hacen clic ahí y es recontra sencillo para ser parte de El Destape. Vamos con uno de sus mensajes entonces. En este caso tenemos uno de Darío Cavagnaro que dice: a no aflojar, son los últimos manotones de abogado de la oposición. Le agradecemos por supuesto a Darío y a todos ustedes por participar de Alta Data. Clarín ya fue, TN ya fue, La Nación también. Apoyemos a los medios que resistieron estos 4 años de Macri. Dale like al video, además déjanos un comentario, así este programa le llega a todo el mundo.